conocimientos por su necesidad actual, lo cual contrasta con el concepto saber de Foucault, que involucra la relación saber, poder, subjetividad desde el inicio de su obra hasta el final. Ya el doctor Bert comentaba que los objetos de Foucault o los objetos abordados por Foucault constituyen saberes, pero al constituirse como saberes se constituyen en objetos de lucha. Ahí está involucrada pues esta relación saber, poder y constitución de subjetividades. Relación que permite comprender las relaciones de fuerza que se juegan en los modos de producir conocimiento y la dimensión política del uso de los saberes que circulan en la sociedad de la información y en la sociedad del conocimiento. La educación, como campo teórico y de saberes, y discursos y de prácticas, se encuentra inmerso en este contexto, en una doble tendencia. Por un lado, se observa la tendencia de las reformas educativas a escala internacional, regional, nacional y local, que organismos internacionales y nacionales promueven para orientar las innovaciones educativas hacia la calidad o el discurso de la calidad y poner al día las prácticas educativas institucionales y los sistemas educativos de las naciones en general. Por otro lado, en esta doble tendencia se mueve la innovación educativa en las instituciones para cambiar las propuestas curriculares y las nuevas formas de conocimiento mediante redes y equipos de trabajo académico, lo cual ha burocratizado tremendamente los procesos de producción y transmisión de conocimiento. Lo anterior debe ser debatido, dado que con esta doble tendencia lo que se promueve es una incorporación acelerada de conocimientos de tipo operacional, cito a Barnett, a limitar otras operaciones como la capacidad de juicio crítico, la recuperación y la recuperación de las subjetividades. El conocimiento operacional, término empleado por Barnett, o el saber como mercancía, concepto usado por Lyotard, beneficia más al capital que al trabajo. La noción misma de trabajo se ve fuertemente tensionada y direccionada para producir ganancias de empresas transnacionales y no tanto de las pequeñas y medianas empresas de corte social y comunitario. De ahí que Lyotard observe que el saber se ha vuelto una mercancía. Bueno, hasta aquí el contexto. Puedo profundizar más, pero lo que me interesaba es ubicar el contexto que le da sentido a este debate entre conocimiento y saber desde la perspectiva de Foucault, o que intento desarrollar desde la perspectiva de Foucault. En este contexto, Foucault puede ser una beta de problematización en el campo de la educación. Se trata de pensar de otro modo la educación, como el mismo Foucault sostuvo para pensar las ciencias sociales y humanas, a través de las múltiples etapas en las que se despliega su obra. Las lógicas con las cuales construye sus herramientas son las mismas que ponen en cuestión a los saberes en diversos campos de la vida social, como la biología, la medicina, la psiquiatría, la economía, el derecho y entre otras. Las pone en cuestión a estos saberes como verdades históricas o como teorías puras que se mantienen como prácticas o tecnologías a través de las cuales los sujetos imprimen sentidos a sus acciones en el presente. El saber o la noción de saber desde Foucault revela las relaciones de saber-poder que se juegan en una tipología de conocimientos disciplinarios y operacionales. Foucault, al estudiar la historia de las disciplinas a través de sus prácticas como la medicina, el derecho, la economía, etc., no busca un origen primario o principio fundador que explique el desenvolvimiento de las ideas del pasado hacia el presente.
Lo que Foucault busca es develar o desvelar con persistencia las relaciones de continuidad y de descontinuidad e irrupciones emergentes entre las relaciones de fuerza y poder y de las condiciones en las que aquellas devienen y permiten la constitución de los cuerpos y que siguen actuando en la existencia. Relaciones estas que constituyen saberes ocultos porque condicionan las prácticas de la existencia individual y colectiva. Rechuga la cita, la referencia. Dos formas de recuperar el pensamiento de Michel Foucault en los debates de la educación. Podemos decir de manera muy panorámica, porque el tiempo así nos los plantea, que el pensamiento de Foucault no ha sido estudiado de manera uniforme. Se pueden identificar por lo menos dos perspectivas y momentos, y son perspectivas o formas de abordaje o aproximaciones que se han hecho de la obra de Michel Foucault en el campo de la educación. Y no son momentos cronológicos necesariamente, ni son secuenciales. Se imbrican esta doble perspectiva o mirada Foucaultiana sobre el objeto de la educación. Por allá de los 80, se miraba a un Foucault que supone que los sujetos quedaban atrapados por el poder y el control de las tecnologías del control. Su reveladora obra Vigilar y Castigar, Nacimiento de la Prisión, sirvió de base de certeros análisis acerca de los problemas de la disciplina para entender la disciplina escolar, exponiendo los mecanismos de dominación a través de prácticas de intercambio y de saberes escolares y de prácticas de las subjetividades de los actores educativos. Tales mecanismos van conformando una noción de sujeto sujetado o sujeto borrado, o dichos mecanismos de saber, poder y control a través de un sistema de reglas que norman y marcan la frontera entre lo permitido en la escuela y lo prohibido, entre lo castigado y lo premiado de las conductas en las escuelas. Al final, sabemos en la idea de Foucault que con sus primeras obras, que existen sistemas de reglas que en periodos de la historia conforman órdenes del discurso. Un orden de discurso que opera como un a priori que regula la historia, la vida de los sujetos, las prácticas cotidianas, al mismo tiempo que su estudio dota de sentido e identifica el significado de las prácticas educativas, citando a Jiménez. En el contexto de la investigación educativa en México, era conocido y frecuentemente citado el Foucault que explica la noción de sujeto-sujetado. ¿Sí? Era la época por allá de los 70s, de los 80s, época que en educación se leían los aparatos ideológicos del Estado y a la escuela como un aparato ideológico del Estado, y empataba muy bien con esta idea de sujeto-sujetado, de tal modo que la escuela solo servía pues para la dominación, para adiestrar a los cuerpos, para normalizar a los cuerpos, para disciplinar a los cuerpos, para que sirvieran en una sociedad, en un Estado, bajo el control del capital. Esta era una de las lecturas fuertes y era importante decirlo así. No digo que esto no sea verosímil, no verdad, que no era verosímil si nosotros estudiábamos las prácticas escolares. Ya había dicho, en México era conocido y frecuentemente citado el Foucault que explica la noción del sujeto sujetado al sistema de normas que regula un orden de discurso dado, precisamente el que aparece en su obra Las palabras y las cosas, o en el que en educación remite a la lectura reiterada del texto Vigilar y Castigar. Pero una segunda perspectiva, más reciente y con mayor presencia argumentativa a fines de los 90,
recupera a Foucault en sus dimensiones posibilitadoras de lecturas y prácticas en otro sentido, a partir del uso investigativo de la noción tecnologías del yo, esto es otra lectura de Foucault, mostrando otra noción de sujeto que aparece también en sus obras últimas, como es la noción de sujeto en términos del cuidado del sí o de la inquietud del sí. En esta otra noción de sujeto, sin negar el potencial explicativo de la noción de sujeto sujetado, remite al, cito a Jiménez, textual, al rescate y promoción de nuevas formas de subjetividad que se enfrentan y oponen al tipo de individualidad que nos ha sido impuesta durante muchos siglos. La aportación teórica de Foucault sobre la noción de sujeto sujetado, borrado, o el de la inquietud del sí o del cuidado del sí mismo, constituye una de las herramientas teóricas más potentes de Foucault para negar, en el sentido de la negatividad dialéctica, la fuerza de la noción de sujeto racional, el sujeto centrado en la razón, el sujeto centrado en la razón cartesiana como pilar de la filosofía de la Ilustración. Es decir, el saber sobre la noción de sujeto en Foucault nos permite hacer un análisis de la institución escuela e interrogarnos acerca del tipo de los sujetos que en ellas actuamos, vivimos y crecemos o nos formamos, ¿no? Es decir, no podemos quedarnos con esta idea de la escuela que solamente conforma sujetos borrados o normalizados o dominados, sino que también el pensamiento de Foucault nos abre la parte potencial, porque si no, pues digo, cerramos a las escuelas, ¿no? Si solamente sirven como aparatos de dominación, de control y de subordinación, pues ¿cuál es el sentido de la escuela? Pero sin embargo la escuela, para algunas de nuestras comunidades en México, en América Latina, y yo diría que en muchos países, sigue siendo una institución que tiene legitimidad, en crisis, pero que todavía no desaparece. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con ella? ¿Y qué hacemos nosotros en ella? Con esto queremos decir que el uso de la teoría en educación remite a una búsqueda selectiva, es decir, nosotros tenemos la capacidad de decisión de estudiar las vetas teóricas que nos permitan interrogar a nuestros propios objetos y saberes a partir de una necesidad analítica de saberes posibilitadores para el análisis de las prácticas educativas, materia de nuestras investigaciones. No se trata de usar la teoría como una búsqueda de la novedad teórica. De lo que se trata es de un uso construido a partir de los requerimientos explicativos e interrogativos de los datos de una realidad empírica, para comprenderla y en todo caso para conducir nuestro entendimiento hacia la tarea de una participación social y educativa como práctica social. En educación, una de las categorías muy fuertes en el campo de la educación es la categoría de práctica. Cuando uno acude con los maestros, siempre nos dicen, a mí no me traigas teorías, a mí enséñame las prácticas. Pero en ese discurso, en ese saber sobre la práctica, los maestros lo que demandan son más un saber instrumental, dime cómo hacer y resolver los problemas. En este caso, la noción de práctica que Foucault, estoy agregando algo que no puse en la ponencia porque me parece importante, la noción de práctica que Foucault posibilita es una práctica social, es una práctica ética, es una práctica política. Y me parece que esta noción de práctica puede mover, de hecho mueve, el movimiento, los debates de los saberes en educación actual. Esta segunda perspectiva más actualizada, con la herramienta como el cuidado del sí y otras, yo nada más trabajo hoy esta, categoría con la que trabaja en las dos últimas etapas y basa sus estudios de los textos grecolatinos, Foucault interroga sobre las prácticas a las cuales problematiza y produce a través de tres grandes interrogantes. Estas vamos a encontrar que muchos de sus estudiosos siempre nos recuerdan. ¿Qué nos interrogaba Foucault? ¿A qué nos interpelaba Foucault? Foucault nos decía, ¿qué puedo saber? A través de mi saber, ¿quién soy yo? Y a través de lo que sé,
y me reconozco con otros, ¿qué puedo hacer? Y aquí está esta fuerza del pensamiento práctico de la ontología del presente de Foucault, en donde se está jugando esta relación entre saber, poder y constitución de subjetividades. No son simples preguntas, son centrales para pensar pedagógicamente la educación. ¿Qué es la pedagogía? La pedagogía no es solo la técnica de la instrucción, la pedagogía es un saber reflexivo crítico sobre el objeto y las prácticas educativas. Para entonces recuperar el sentido y su valor social y su carácter público actualizado en este contexto de crisis y de cambios. Sobre todo interroga al sujeto de la educación, que se ve obligado a revisar sus lenguajes, nuestros lenguajes educativos, a partir de los cuales pensamos, hablamos, argumentamos y orientamos nuestras intervenciones específicas y nuestras prácticas en educación. Michel Foucault permite poner en el centro del debate el pensamiento educativo, por ejemplo, como las categorías de práctica y discurso, equivalentes a la comprensión de las acciones y los mecanismos de fuerza, resistencia y poder que los individuos experimentamos de manera colectiva, pero desde dimensiones que no la restringen solo al saber hacer o a un asunto de medios fines solamente, sino que la categoría de práctica es importante asumirla desde la filosofía práctica como el saber informado y con la capacidad de juicio sobre la práctica, aportando elementos de reflexión y crítica sobre su significado ético y político, porque la educación es un objeto y un bien social de carácter político y moral, el objeto de la educación. Las prácticas discursivas, para seguir el lenguaje de Foucault, son las estrategias o tecnologías mediante las cuales los sujetos se constituyen. Reconoce 4 estrategias Foucault: las estrategias de producción o las tecnologías de la producción, que son aquellas mediante las cuales los sujetos producen artefactos. Después están las tecnologías simbólicas, como son las estrategias y las tácticas de los lenguajes lingüísticos y extralingüísticos. Las tecnologías del control y el dominio, garantes del disciplinamiento y de los cuerpos. Pero hay una 4ª estrategia o tecnología que es la que abre la posibilidad de espacios de creación y libertad de las subjetividades, las de las tecnologías del cuidado. Bueno, aquí respiramos con Foucault. Al final, a pesar de toda la crisis de las educaciones y de la educación y de las escuelas, pareciera que hay nuevos horizontes por donde explorar desde el apoyo de las herramientas que aporta Michel Foucault, entre otros teóricos. Yo también no estoy hablando aquí de Freire, pero es otro de los pilares fuertes para problematizar el discurso crítico de la educación en América Latina. Esta última estrategia, la del cuidado del sí, tiene efectos de crítica sobre el sujeto sujetado, borrado, y posibilita otra manera de entender las estrategias de constitución de la subjetividad con relación al otro. En una práctica de acompañamiento, no siempre feliz, pero de comunicación desafiante y retadora, como la relación que Foucault interpreta en el estudio de los textos grecolatinos, cuando el maestro Sócrates desafía a su discípulo Alcibíades al decirle: ¿cómo es que tú quieres gobernar a tus súbditos si no sabes gobernarte a ti mismo? Ahí comienza un proceso de diálogo, de intercambio de argumentos, de fuerza y poder para el arte de gobernarse a sí mismo, para vivir en la virtud y recuperar la memoria de las acciones del día. Las estrategias del cuidado del sí permiten a los individuos que las ejercen o que se atreven a ponerlas en práctica la revisión de las prácticas de opresión en sus vidas, conocer las prácticas por las que el sujeto es inducido a observarse a sí mismo, a descifrarse, a reconocerse como un dominio de saber posible. Esto abre espacios de creación y libertad, relativos siempre, en tensión siempre, pero espacios al fin. Las prácticas del cuidado en sí las expone Foucault en el libro Hermenéutica del sujeto, entre otros libros también, en uno de los volúmenes de historia de la sexualidad.
bajo cierta caracterización que incluye 3 posibilidades constitutivas de la subjetividad: un efecto de patos o cuidado terapéutico, un efecto de crítica también, pues permite la revisión crítica de las acciones de sujeción y del arte de gobernarse a sí mismo para su corrección, y un efecto pedagógico por la capacidad de aprender nuevas formas o estrategias de virtud para el gobierno de sí mismo. Otra óptica distinta que se estudia en algunos enfoques actuales en educación y que cobra cada vez más audiencia y sobre todo nuevas producciones sobre el saber de la pedagogía, lo cual permite diluir la idea de una pedagogía como instrucción normalizadora y de la escuela como un espacio de normalización y sometimiento únicamente. Con este aporte se abre la posibilidad de mirar la escuela y la práctica educativa como espacios donde los procesos de apropiación de saberes permiten una mirada distinta de la historia, de las prácticas del lenguaje con las que los sujetos se forman en las disciplinas, la escuela misma, y donde el currículum, entendido como propuesta y proyecto educativo, puede ser pensado como una tecnología de producción de nuevos saberes, de nuevos conocimientos que no se reducen solo en una mercancía o bien transable, sino que se fortalecen mediante una articulación con historia y con los efectos sociales y culturales que constituyen a los sujetos. Voy a dejarlo ahí. La conclusión es solamente para fortalecer esta idea de que la escuela, al transmitir conocimientos, lo que transmiten son saberes prácticos y en los cuales nos estamos constituyendo los sujetos. Estos saberes pueden ser una posibilidad de autocrítica de los saberes docentes, de los saberes de evaluación, de los saberes curriculares, etc. Vamos a dejarlo ahí. Gracias. Muchas gracias, doctora. Y parece ser que como latinoamericanos, o mejor dicho, como post-latinoamericanos, para ser consecuentes con la post-historia, vivimos, sentimos y percibimos la globalización de un modo singular, y no me refiero aquí a ciertas concepciones particularistas o relativistas que desdeñan lo universal y que se acogen a ciertas ideas multiculturales. El trabajo que aquí se presenta pretende mostrar la herencia que Foucault nos deja con relación al pensamiento heredado. Nos encontramos frente a la tarea no solo de evitar una mortificante repetición, sino sobre todo de emprender una reflexión crítica desde las razones, deseos y afectos que Foucault nos transmitió. No se trata de hacer un ícono o un héroe del pensador francés, sino de recuperar su experiencia política, su fuerza, que hizo de él un ciudadano del mundo incómodo para ciertos poderes y saberes. Analítica del discurso. Como suele suceder con algunos autores, los trabajos de Foucault que impactaron diferentes espacios académicos tendrían que ser considerados desde la atmósfera prevaleciente en cada época. Creo que Jean Bert en la mañana precisamente hizo mención de este asunto. Para entender a Foucault hay que entender la atmósfera en la que él produjo sus textos, sus trabajos. En México, y quizá en otras regiones de nuestro continente, la fuerza del pensamiento estructuralista de Foucault no se hizo esperar, en forma más precisa a través del llamado análisis del discurso. No es de extrañar que aún hoy, para algunos, él sea considerado como un analista del discurso. Sin duda, el propio Foucault se regocijaba con la idea de la desaparición del sujeto, las estructuras y de la soberanía del significante. Junto con este modo de analizar la realidad aparecieron aportes de otras disciplinas, tales como la lingüística, la antropología, la sociología y el psicoanálisis, que bajo la égida del estructuralismo o del postestructuralismo dominaron el pensamiento y la acción intelectual, que paulatinamente fue abandonando la experiencia política de finales de los 60 y 70 para concentrarse en seminarios, currículos y consultorios psicoanalíticos. Todo era epistemes y orden del discurso. Sin embargo, Foucault, con su vida y su pensamiento, nos daba muestras de que él mismo se distanciaba de sí y con irónica sonrisa nos decía: hasta la vista. Y de pronto, cuando menos se esperaba, aparecía de nueva cuenta con otras ideas y otras posturas.
No se conformaba con lo que era, mucho menos con lo que pensaba y decía. Y si bien Foucault aceptó aquellas palabras de su alumno, que su alumno Derrida se atrevió a formular al principio de los años 60 en contra del totalitarismo estructuralista, en el sentido de que operaría como un acto de delimitación del código, que sería del mismo tipo de las violencias de la edad clásica, para principios de los 70, tacha por lo menos de metafísico a su discípulo, con lo que quizá se cierra y se inaugura una nueva etapa de su pensamiento. En síntesis, esta analítica del discurso tuvo un interesante efecto en nuestros medios que, entre otras cosas, permitió descentrar los debates de un fundamento ideológico. Sin embargo, en lo ético-político se distanció de movimientos sociales e históricos vinculados a la idea del socialismo como una forma de convivencia colectiva, solidaria y más humana. Me pregunto con ociosidad si hubiera podido ser de otro modo. Genealogía del poder. La arqueología es para la noción de episteme lo que la genealogía representa para el dispositivo de poder. Ya para mediados de los años 70, Foucault transfiere su interés epistémico por uno que remite a algo más que lo discursivo. Su ontología ya no será la del sujeto del saber como práctica discursiva, sino más bien se interrogará por el hacer disciplinado, normado, regulado, prescrito del sujeto, no solo por manuales de archivos, sino también por objetos y personas. De algún modo, esta perspectiva resultó una actualización de la jaula de hierro weberiana, que anunciaba el dominio pleno de la razón sobre el humano. Es precisamente de Weber de donde Foucault confiesa haber obtenido su idea sobre la disciplina y sus consecuencias institucionales. La denuncia y su militancia a favor del mejoramiento de las condiciones de vida de los presos en Francia mostró de nueva cuenta un Foucault activo, social y políticamente, aunque su mirada se concentraba en colectivos particulares como pudieran ser los presos, los enfermos psiquiátricos y las formas de represión sobre la vida sexual. Con dificultad podríamos suponer que el pensamiento de Foucault sentaba las bases de un multiculturalismo relativista y mucho menos de ciertas políticas en derechos humanos. En tal sentido, su legado ético nos permite reconocer que si bien la disciplina, la vigilancia, el castigo, la voluntad de verdad y otros aspectos mirados bajo la lupa de la noción de dispositivos de poder, no eran trasladables de manera mecánica a nuestra realidad latinoamericana. También aprendimos a reconocer que todas las relaciones de saber implican ciertos poderes, y simultáneamente no hay poder que no se sustente en formas de saber. Que las instituciones sociales, desde las más generales, como pueden ser los ministerios o las secretarías de Estado, hasta un salón de clase o una relación íntima, no están exentas de saberes y poderes. Por eso no podríamos dejar de preguntarnos el lugar y el papel que nuestras universidades y sistema educativo juegan en el conjunto de la corrupción, la violencia y la indiferencia que nos invade. En síntesis, su concepción de dispositivos de poder permite distinguir entre las formas de violencia producidas en el occidente europeo y las que nosotros reconocemos como propias. Quizá una diferencia sustancial sea que en Foucault, como en Arendt, la violencia es el polo opuesto de la política. La acción agraria lo hace colaborando con movimientos sociales en la práctica. Los maestros son los mismos abogados que se dedican a ello. Aprenden en Free School y Learning Community. Es una propuesta. Nos ha gustado mucho Paulo Freire y sus ideas de la pedagogía, del oprimido. Yo mismo asistí a un curso cuando vino aquí en la UNAM. ¿Pero qué pueblo necesita mediadores? Peter Berger dice que no. De la pedagogía de la liberación nos lleva a la liberación de la pedagogía. Liberarse de los saberes disciplinarios. Liberarse de esas disciplinas. Con Foucault vemos cómo la pedagogía es ese mecanismo precisamente. La escuela acaba siendo en ese sentido inútil e irrelevante. Stefan Ball, en su trabajo de Foucault, dice y relata la historia de cómo desarrollar los sistemas métricos que valoran el tiempo y los méritos. Esa es lo que hace Foucault, por ejemplo, en la historia, el examen disciplinar, el saber que disciplina, esa arquitectura del poder.
Y entonces habla de La Salle, como en 1700 hace todo un código de méritos y deméritos en la conducta de las celdas monásticas. Se empieza a usar un sistema judicial que va a normar lo que va a pasar. Primero la celda, los monjes, la cárcel, el ejército, los hospicios y la fábrica. Para traer a colación esto, porque de alguna manera va muy bien ligado, cito a Giancarlo Delgado en un libro que se llama Las operaciones del Banco Mundial, donde cita precisamente que el profesor es el principal enemigo de la globalización. Y quiero que les quede muy claro, además, el 65% de las inversiones que está usando el Banco Mundial actualmente son con energías no limpias. ¿Sí? ¿Cómo se puede un organismo de ese tipo encargar de limpiar el planeta? Es una cosa preguntarse. Es mejor un instructor con esta idea y una televisión que un maestro. El maestro va a criticar, va a pensar, va a ayudar, y como lo cuento muchas veces, que parece una tontería, pero yo hice mucho tiempo trabajo de investigación en educación primaria con algunos secretarios de Estado, y resulta que cuando uno llega y ve, yo llevaba 1 millón de investigación, un muy buen investigador, traje de investigador, y veo que está en una escuela rural unitaria en Michoacán, se la pasa quitándole las pulgas a una niña. Y digo, ¿y esto cómo lo anoto? Es que no tenemos idea de lo que pasa. Resultó ser la mejor maestra de todas las que investigué, por supuesto, por su compromiso real y práctico y en el momento con lo que estaba sucediendo. Entonces, esa es una manera de poder decir las cosas. Voy a saltarme algunos párrafos. Obviamente aquí ejemplifico incluso algún caso de Chile donde el Ministerio de Ciencia e Innovación está encargado a un representante de los empresarios. En México, Arnold Harberger dice: CONACYT es el arma secreta para la transformación económica de México, cosa que nosotros todavía desde la UNAM lo único que queremos es que nos den papitas. ¿Sí? Pero nadie ha puesto a criticar de esa manera como se deben hacer las cosas. Bueno, no voy a seguir, hay algunas cosas que trato de relacionar con Illich y con Bauman para poder también seguir estas ideas de Foucault, y termino un poco con una fotografía que hay del siglo XVII en Alemania de los estudiantes que estudian con las bridas, ¿sí? Pegados. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué piensan ustedes de una fotografía así? No tenemos tiempo para hacer un taller, pero en realidad todos diríamos trataríamos de despegarnos de entender el autoritarismo a raíz de esas bridas, porque las bridas, bueno, se usan para los caballos y son como navajas para la boca, ¿no? Entonces, lo que querían los alemanes en esa época era cuidar la espalda y la columna vertebral de los niños. Entonces, hay que entender las cosas de otra manera. Y bueno, ya tenemos con Humberto Eco bastante claro que también es una cosa, o sea, ¿dónde está el placer? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el juego? ¿Dónde está la risa en la escuela? ¿Sí? Si unos niños se ríen, los joden casi en la escuela, ¿no? Y además de que les dictan las preguntas, no pueden responderlas, por eso está tan mal en las evaluaciones últimas. Entonces, la risa queda fuera, y creo que debemos de retomarlo de otra manera. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, por su paciencia tan dispuesta que tienen. Quiero agradecer también desde luego a los organizadores de este coloquio, al doctor Luis particularmente, al doctor Marco Antonio, que es quien me invitó a participar aquí, y bueno, después de escuchar al doctor Elías, pues con esa ponencia tan vital, creo que lo mío va a sonar medio académico, pero bueno, vamos a dar lectura a este asunto. Miren, lo que yo voy a hacer, mi trabajo está dividido en 3 partes. En la primera parte quiero presentarles la noción del concepto de cuidado de sí,
pero desde la perspectiva del enfoque del modelo de educación por competencias. La segunda parte es reflexionar brevemente sobre la crítica que hace Foucault a la modernidad o a la cultura de la modernidad para, voy, como verán, un poco hacia atrás, para recuperar el concepto de cuidado de sí, particularmente en un diálogo que ya la primer ponente hizo referencia, que es el diálogo de Alcibíades de Platón, ¿sí? Entonces, bueno, voy a quitar también algunos párrafos para poder ser un poquito más breve. Espero que se siga el hilo del discurso. Bien, el enfoque por competencias que surge en Europa aproximadamente en la década de los 80 define a la competencia como la integración de habilidades, conocimientos y actitudes integrados como recursos y herramientas necesarias para resolver situaciones más complejas que demanda el campo laboral, así como la vida diaria. Este enfoque por competencias define a la educación como algo que ha quedado atrapado en la erudición, en la enciclopedia y en un saber fragmentado y desarticulado, por lo que ese tipo de educación poco ayuda al estudiante a que entienda la realidad en la que está inmerso. Además de que en el momento en que tiene la necesidad de poner en práctica el conocimiento adquirido, se enfrenta a un imposible, pues es incapaz de trasladar lo retenido de manera fragmentada y aplicarlo en la solución de problemas concretos. Dicho enfoque considera que los conocimientos por sí mismos no son lo más importante, sino el uso que de ellos se puede hacer cuando la persona se encuentra en una situación compleja, tanto de su vida como del ámbito laboral, así como en su convivencia social. De ahí que, si bien las competencias a desarrollar requieren de una base sólida de conocimientos, es imperativo que el proceso educativo potencie habilidades y actitudes que le permitan sobre todo integrar su saber, para que de esa forma resuelva siempre de manera favorable los problemas que se le presenten en la práctica. Si bien el enfoque por competencias clasifica a estas en tres grupos, las competencias genéricas, las disciplinares y las profesionales, yo nada más me voy a referir brevemente a las competencias genéricas, puesto que es ahí donde se encuentra la competencia del cuidado de sí. Las competencias básicas, conocidas también como claves o genéricas, lo que buscan promover en el estudiante es lo siguiente: que domine las herramientas socioculturales necesarias para interactuar con el conocimiento. Entre estas se encuentran, por ejemplo, el lenguaje, los símbolos, los números, la información y todo conocimiento previo que haya adquirido, pero que les sirvan para tener un adecuado manejo de aparatos tanto mecánicos como electrónicos y electromecánicos. Nótese aquí el enfoque o el sesgo que tiene respecto a adquirir un conocimiento de orden cultural, pero sobre todo también con una aplicación técnica. Otro elemento que favorece este tipo de competencias básicas es que el estudiante aprenda a interactuar en grupos heterogéneos, que aprenda a relacionarse favorablemente con otros sujetos, a cooperar y trabajar en equipo, así como manejar y resolver conflictos de manera armónica. Aquí yo considero que se está haciendo alusión a desarrollar conocimientos de orden sociopolítico. Y el tercer tipo es que estas competencias le permitan al estudiante actuar autónomamente, es decir, que pueda comprender el contexto en el que actúa y toma decisiones, que aprenda a crear y administrar su propia vida y sus proyectos personales, así como defender y afirmar sus propios derechos, sus intereses, sus necesidades, pero también conocer sus límites personales. Esta sería la parte que yo caracterizo como conocimiento ético-moral. Estas competencias genéricas tienen que ver entonces con la adquisición de conocimientos y de una formación básica que se promueve desde luego desde la primera etapa de la educación escolar, pero que ahora se ha agudizado más y se ha insistido en el nivel bachillerato y en el nivel superior. Y fundamentalmente se les orienta al desarrollo de habilidades que permitan
y que contribuyan al crecimiento personal de los estudiantes y que este mismo conocimiento lo puedan aplicar a lo largo de su vida. Es decir, se trata de una educación para la vida, pero marcada fuertemente a una educación también para el trabajo. La promoción de dichas competencias permitiría a los estudiantes desempeñarse en diversas actividades, es decir, ser flexibles en la aplicación de sus conocimientos. De esa forma, los alumnos y los estudiantes serían capaces de desarrollar una comprensión del mundo en el que están inmersos, a la vez que puedan influir en su transformación. Esa es la parte política. De igual manera, a los estudiantes se les forma para que continúen aprendiendo por sí mismos a lo largo de su vida. El paradigma epistemológico que prevalece en este enfoque por competencias se sustenta en una visión constructivista, misma que parte de la idea de que el aprendizaje es un proceso que le permite al sujeto construir de manera individual su conocimiento, y en donde los nuevos saberes toman sentido estructurándose con los previos y en su contraste y en su constante interacción social. Por lo que, desde la óptica de la sociedad contemporánea, trabajar la educación con el enfoque por competencias, con base en un modelo constructivista, tiene la pretensión de cultivar una cultura científica que dote de sentido la vida de los estudiantes, puesto que también se refuerza la parte humanista, pero sobre todo que los estudiantes logren articular los diferentes conocimientos que han adquirido a lo largo de su proceso educativo. Dicho enfoque enfatiza que el proceso de enseñanza es una actividad en donde el docente juega un papel central, en tanto que tiene la responsabilidad de promover la creación de ambientes de aprendizaje y situaciones educativas que favorezcan ese tipo de educación, promoviendo actividades como investigación, trabajo colaborativo, pero sobre todo la resolución de problemas. Dentro de estas competencias genéricas, se ha insistido en promover fundamentalmente estas que tienen que ver con el aspecto ético, que me interesa ahora remarcar, y dentro de las competencias básicas se sugiere que se desarrollen las siguientes: que el estudiante alcance su autorregulación, que el estudiante desarrolle un pensamiento crítico, que el estudiante tenga un aprendizaje autónomo, que el estudiante logre una capacidad de autoevaluación, que sea capaz de tomar decisiones, y todo esto lo va a lograr a través de lo que se llama el cuidado de sí. Bien, desde luego que cada una de estas competencias que se ha referido se relacionan entre sí en tanto que promueven la autonomía y la independencia del sujeto, aspiración tan noble que encontramos referida ya desde la antigüedad, por ejemplo en el diálogo de las leyes de Platón, quien afirma que la más alta libertad es la que se puede alcanzar cuando se gobierna uno mismo. En este sentido, me parece relevante que el enfoque por competencias hable del cuidado de sí. Sin embargo, podríamos hacer las siguientes preguntas. ¿Por qué a los funcionarios de las últimas décadas se han ocupado de diseñar las políticas educativas, tanto a nivel nacional como internacional, y consideran necesario hablar de autorregulación, cuidado de sí, toma de decisiones, aprendizaje autónomo, pero sobre todo, ¿por qué parten del supuesto que este tipo de competencias, como así las llaman, se pueden aprender en las aulas? Quizá los diseñadores de políticas públicas ven a la escuela como un espacio privilegiado para el desarrollo de los jóvenes en ámbitos que pretenden ir más allá de lo estrictamente técnico o cultural, en la medida en que pueda jugar un papel determinante en la atención integral de sus necesidades personales. Pero entonces se insiste en la pregunta: ¿el cuidado de sí y la toma de decisiones realmente la podemos aprender en las bancas de la escuela? Es decir, ahí es donde podemos desarrollar una formación ética, pero sobre todo que esa formación ética tenga implicaciones políticas. Veamos si esto es posible al analizar la herencia que nos ha dejado la modernidad y de la cual Michel Foucault es un fuerte crítico.
A este apartado le he titulado Dandismo moral, evidentemente es un término de Foucault. La época conocida como moderna, que se ubica después del periodo renacentista, marca como el nacimiento de la ciencia moderna la postura teórica del filósofo René Descartes, quien nos enseñó que para que un conocimiento sea verdadero debe ser el resultado de un proceso metodológico que permita llegar a tener ideas claras y distintas. El propio Descartes recomienda hacer tabla rasa del pasado y levantar el nuevo edificio de la ciencia basado solo en hechos que puedan ser demostrados metodológicamente a través de una serie de pasos con los cuales se garantice un conocimiento verdadero. Con este proceder metódico, la ciencia moderna enseña que hay que desconfiar de todo aquello que tenga que ver con la experiencia cotidiana. Es decir, hay que desconfiar de todo aquello en donde los grupos sociales a lo largo de su vida han reconocido como valioso a partir de su sentido común. El problema se agrava en tanto que la ciencia moderna no solo nos ha habituado a no confiar en el sentido común, sino que también nos ha persuadido de que la propia ciencia no tiene la certeza de conocer de manera genuina a la realidad ni natural, pues el ser humano es una partícula cósmica que poco puede conocer de las leyes de la naturaleza, ni a la realidad social, pues los seres humanos somos tan diversos que difícilmente podemos saber quiénes somos y cómo nos constituimos. Por lo anterior, las ciencias modernas, tanto naturales como sociales, han insistido en que si se quiere alcanzar cierta objetividad, es preciso mantener una separación entre los hechos o acontecimientos y los valores que juzgan las acciones. Sobre los valores solo podemos emitir opiniones que se sustentan en una moral provisional apegada a las costumbres de una comunidad y de una época, por lo que el carácter encontrar formas de analizar qué es lo que está pasando, y por eso la asistencia a este evento. Pero nuevamente me vuelvo a preguntar cómo es que la pedagogía se signa de ser prescriptiva, ¿no? Y que nosotros ya no queremos verla así y tenemos que constituir su campo desde otra mirada. Y en esa búsqueda, bueno, yo me pregunto si el cuidado de sí se puede convertir en una prescripción para el estudiante y para el maestro, ¿sí? Y asimismo, si no estamos cuidando en problematizarnos de cómo le estamos constituyendo a la pedagogía, porque pareciera que es el discurso del Estado, eso de que las competencias y que el estudiante y que ahora sí, y que además está atada con el constructivismo, cuando en realidad hay todo un trasfondo de una racionalidad técnica. Y entonces, ¿cómo vamos a generar alumnos críticos, conscientes, que se responsabilicen de su futuro? Cuando el cuidado de sí es esa responsabilidad, junto con nosotros, de un futuro. Entonces digo, bueno, nos vamos a lo que dice la palabra del cuidado, de si entonces autocuídate, o sea, ¿cómo? Se trata de problematizar esa situación. Entonces digo, bueno, creo que volvemos a lo mismo, ¿sí? La pedagogía constituyéndose a través del discurso del Estado, con una serie de paradigmas ahí revueltos, ¿sí? En donde, bueno, no están permitiendo problematizar. Y por otro lado, ¿sí? Aquí como que se va de lado lo que es la formación. Parece que nos la saltamos y entonces formación igual a competencias. Entonces, bueno, son cuestiones que yo me pregunto en la idea de que, bueno, andamos tratando de evadir, de analizar, de problematizar, de saber qué está pasando con esta reforma educativa, que también la estamos llevando en educación básica por competencias, ¿sí? Entonces, bueno, si estamos hablando de un pensamiento utilitario, de una racionalidad técnica, ¿cómo es que le embonamos ahí un estudiante crítico, analítico y transformador de su realidad? Es una incongruencia, o al menos yo no estoy entendiendo cómo hacen esto o desde dónde están problematizando. Estas intervenciones que de verdad me parecen estas interrogantes son muy buenas porque nos permiten quizá, al menos para mí, hacer algunos énfasis y compartir algunas inquietudes como la última que acabo de escuchar. A ver, me voy con la última intervención de la profesora, un poco como yo leo su intervención.
ella nos advierte y dice, bueno, ojo, ¿cómo no caer con esta herramienta del cuidado del sí en una refuncionalización de la reforma educativa hoy? Bueno, creo que las reformas educativas, al menos en México, están muy alejadas de trabajar con la herramienta de cuidado del sí, sí. Pero puede caerse en una lectura, sí. Es riesgoso la lectura. Sí. A ver, y ahí yo diría, y ahí me permito hacer un énfasis sobre la categoría del cuidado de sí de Foucault. Decía Raúl Muriete, profesor de la Universidad de la Patagonia, que recientemente estuvo con nosotros en el ISUE, y yo comparto, porque estuvimos dialogando sobre esto, que la categoría del cuidado del sí tiene como una doble dimensión, importantes las dos. Una dimensión más de corte moral, ética, moral, y ahí comparto mucho la lectura que hace Marco Antonio, pero también tiene una dimensión fuertemente política y crítica. Y yo esta es la que al menos intenté poner en juego en la exposición cuando hablo de la inextricable relación que hay entre saber y poder. Tanto el poder de los dominadores como el poder o resistencia, que es otra fuerza o forma de emplear el poder, de los que están en el lugar de los márgenes, de los bordes, o en lo que Foucault llamaba los saberes soterrados. El poder no lo detenta solamente una institución, o solamente un sujeto, o solamente un grupo. El poder es una práctica de fuerzas, de tensiones, de un juego de poderes y saberes. Entonces, como yo pretendo leer la noción del cuidado del sí, es más desde esta dimensión política, académica, o sea, llevarme al terreno de la educación para jugar con ella más en una dimensión política y del poder del saber en educación. Como diría una maestra argentina de escuela, citada por Adriana Puigros hace algunos años, para no morir de pedagogía. Justo, yo creo que aquí en la mesa se ha jugado con una crítica a una pedagogía, pero ¿cuál pedagogía? Una pedagogía basada en el disciplinamiento, por eso yo quise hacer esta distinción entre la categoría conocimiento, que apela más a un tipo de saber, porque también es poder, se nos presenta como neutro, como la ciencia, como la disciplina, como el saber legitimado, así se nos presenta. Pero una lectura política del conocimiento, ¿sí?, a lo que nos lleva es a desmontar y a desmitificar justamente el poder y el saber que encierra esa noción de conocimiento. Ahora, eso lo dejo aquí. Voy a telegrafiar muchas cosas que quisiera decir, pero no me va a dar el tiempo, y entonces voy a dejar puestas sobre la mesa estas problemáticas, ¿no? Entonces trata de pensar la pedagogía de otro modo, darle un giro de cuerda radical, fuertemente política a la pedagogía. Y en América Latina, ¿sí?, nosotros tenemos una tradición política de la didáctica, del currículum y de Latinoamérica. No me voy a adentrar en los planteamientos de Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, ¿sí?, que hablaba de una pedagogía, bueno, no hablaba de pedagogía, le hablaba de que la educación es para darle herramientas a los desarrapados, es decir, a los marginados, para que se puedan defender en el trabajo y en la relación del trabajo que un régimen opresor les ha impuesto. En la tradición del pensamiento pedagógico latinoamericano, desde esta perspectiva política y filosófica, no de la pedagogía instrumentalizada como técnica, ¿sí?, sino de una pedagogía política latinoamericana, la educación se observa como una práctica, pero no como una práctica, como decía, de fines, de medios y fines, ¿no? O sea, ¿cómo enseñar a los alumnos a la mejor lectoescritura? ¿Cuál es la mejor didáctica de las matemáticas? ¿Cómo disciplinar a los chamaquitos inquietos en el aula? No se trata de esa pedagogía. Justo se trata de, por ahí alguien dice, de pensar los fines de la educación, y yo diría como una práctica social. Nuestro quehacer de educadores somos sujetos prácticos.
Prácticos en el sentido de no instrumentalizadores, sino como sujetos educadores que tomamos decisiones políticas cuando nos relacionamos con el otro para comunicarnos saberes, metodologías y tácticas. En ese sentido, pues, pensaría en una pedagogía que no existe hoy, ¿sí? La pedagogía que quisiéramos plantear no existe. Es un imaginario que estamos esforzándonos por pensar de otro modo la pedagogía, no la pedagogía que está aquí. Esa no es la pedagogía. La pedagogía es volver, y allí recupero, la tradición latinoamericana, que no nos vengan con los discursos de la flexibilidad y de la competencia y de la certificación y de la evaluación para acceder a la panacea de la sociedad con el conocimiento, por favor, ¿sí? En América tenemos saberes pedagógicos que tenemos que resignificar, que volver a leer. No es que no tengamos saberes. Ahí es donde yo hago la distinción entre conocimiento de la sociedad de conocimiento y el potencial político, crítico, pedagógico yo me apoyo en la pedagogía crítica latinoamericana. También hay una pedagogía crítica norteamericana, Giroux, McLaren, Apple, grandes profesores con los que hemos debatido y dialogado, ¿sí? Que son autores de primer mundo que nos aportan, pero nosotros también tenemos que situarnos en nuestros contextos. Y bueno, ahí lo dejo, podríamos citar, ya cité a Simón Rodríguez, podría citar al mismo Illich cuando trabajó en México, a Paulo Freire, a Adriana Puigros y a otros autores más, a Díaz Barriga, que son autores que sostienen que la didáctica no es una técnica, la didáctica es el saber del maestro, pero un saber político del maestro. El currículum, el saber del currículum, no solo el plan de estudios. El plan de estudios es un artefacto para incluir y excluir saberes. Y en esa operación de inclusión y exclusión, si le pongo competencias o sigo trabajando en la noción de aprendizaje, yo me he inventado una herramienta, muy en alfileres la tengo, me niego a trabajar con el discurso de las competencias. Cuando hago diseño curricular, hablo de aprendizajes socialmente significativos y trato de ir un poco más allá del constructivismo. Son buenos aportes los del constructivismo, sí, yo los valoro, pero desde una mirada latinoamericana no son insuficientes. ¿Por qué? Porque el constructivismo pone en énfasis en los procesos de cognición intelectual y en el aprendizaje individual. Una categoría de aprendizaje a la manera de Freire como una alfabetización política, sí, una categoría de aprendizaje que me intento inventar como aprendizajes socialmente significativos, o sea, no solamente significativos para la psique, sino significativos en esta relación de resignificación de aquellos saberes que los otros nos ponen enfrente. Por ejemplo, cuando los maestros ponemos a los estudiantes saberes, no estamos diciendo las verdades, lo que hay que enseñarles son herramientas para desmontar esos saberes disciplinarios que los maestros o el currículum o los textos nos ponen. Yo creo que de lo que se trata en una pedagogía es saber aprender a leer el contexto e interrogar las prácticas de los. Que ahí usemos matemáticas, física, anatomía, química, las ciencias, las disciplinas, son necesarias, pero no podemos copar el currículum con la noción de conocimiento. Entonces, ahí es donde se me hace potente usar la herramienta saber de Foucault como una herramienta que nos permite desmontar, así como él hizo en Las palabras y las cosas, decía el ponente Bert en la mañana, él lo que hace es una conciencia de las disciplinas. Bueno, tomemos conciencia de los saberes que nos trabajamos. A eso yo le llamaría una pedagogía práctico-social y práctico-política, no una instrumentalización de la pedagogía. Y esa pedagogía no existe. Pero quiero imaginármela porque si no, ¿cómo actúo en el presente? Sí, el imaginario está allá, pero yo quiero caminar hacia ese imaginario. Entonces eso me permite modificar mis prácticas en la cotidianidad del currículum y de la vida. Gracias. Y perdón por excederme. Muchísimas gracias. Marco Antonio hizo una aclaración en esto del cuidado de sí mismo, que yo quisiera retomar porque precisamente creo que ahí está un hilo muy interesante, ¿sí? Todo lo que tiene que ver entre el cuerpo mío y el cuerpo del otro, el alma mía y el alma del otro.
y de alguna manera, o sea, estamos hablando entre individualismo y colectividad. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Nos lo dice muy bien Bauman en ese sentido. O sea, cada quien agarra la bicicleta y tiene que darle, porque si le paras un momentito, ya excluido. En todos lados en el sistema. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se ha descuidado? Que está muy claro. ¿Sí? Es mi relación con los otros. ¿Sí? Y que de alguna manera es el principio marxista más importante, que lo retoma Foucault a su manera, al decir el cuerpo mío y el cuerpo de los otros, pero que de alguna manera está repetido en muchas cosas. ¿Sí? Nosotros creemos que nosotros nos salvamos, pero nosotros no nos vamos a salvar, porque somos demasiados los que están ya hundidos. ¿Sí? Está muy claro eso, ¿no? Siempre creemos que nos vamos a salvar. Y ahí hay una cosa muy marxista y que debemos entenderlo, ¿sí? Y lo decía muy bien Marx, ¿sí? Mientras haya un solo proletario, todos tienen la culpa, todos. Mientras haya una sola prostituta en la calle, todos tenemos la culpa. Pero ¿cuándo vamos a ser conscientes de eso nosotros? ¿Sí? Ahora, por ejemplo, ya se están dando medidas para esto de la alimentación en la escuela. Pero esas medidas, ¿de qué van a servir si las empresas siguen produciendo lo mismo, si uno sale a la calle y se vende lo mismo y no hay una cultura que quiera respetar otra cosa diferente? Entonces ahí está la importancia otra vez de lo social. No es la competencia individual. Les estamos diciendo, tú aprendes porque si no eres un burro y te vas a quedar y no vas a conseguir trabajo, mentira. ¿Sí? Hay doctores manejando taxis igual. Por eso otra vez con Foucault tratamos de ver dónde entra el odio, dónde entra el desamor, ¿sí? dónde entran esas cosas que no queremos mencionar porque hemos vivido en ese romanticismo. Ayer precisamente, y cabe muy bien el ejemplo, estaba yo con gentes que hacen el desarrollo social de la delegación de Coyoacán, todas estas cosas con las mujeres que han sido pegadas y violadas, ¿no? Entonces le pregunté, bueno, ¿a cuántos están ustedes realmente llegando? Entonces ya hizo una cuenta y dice, bueno, en nuestras casas de seguridad que están ocultas, que nadie sabe dónde están y todo, hay 150 personas. Le digo, bueno, yo te voy a hablar como sociólogo. Ya te has hecho la pregunta, ¿cómo habría que entrarle a ese problema? Porque obviamente lo que tú me estás diciendo es que no se va a resolver nada. O sea, a nivel social, a nivel individual, qué bueno que a una mujer le ayudan, ¿sí? Y le dan la contención y la meten en una casa de seguridad porque el marido le echó 8 hachazos, casi, ¿sí? O sea, hay casos patéticos, ¿sí? Qué bueno que le ayudan. Pero la pregunta es otra. La pregunta es cómo vamos en nuestra sociedad a quitar esa violencia machista. Y esa no se la pueden hacer ellos que están trabajando ahí. Y hay un diálogo entre la academia y el político que cada vez está más roto por todas partes. Me acaban de hablar 10 veces del IFE que por favor vaya a una reunión grandísima con subsecretarios de Estado, etcétera. Alzaba yo la mano, nadie me daba la palabra, se la daban, como acaba de decir el compañero, a alguien que está en una ONG que además tiene dinero del mismo lugar para poder oír las críticas. Bueno, ahí está un poco lo que está sucediendo. Gracias. Creo que no hay desacuerdo precisamente con esta idea de la hermenéutica del sujeto. La idea es que algunos textos, aprovechando que está aquí Luca Paltunier y Jean-François Berthe, habría que preguntarles. Yo siempre percibí que Foucault fue un crítico feroz de la hermenéutica, ¿no? Una serie de textos donde critica la hermenéutica en términos de propuesta, de métodos, pero no me refiero a esa crítica que podríamos tomarla en términos teóricos y hacer una crítica al pensamiento hermenéutico, sino me refiero al hecho de considerar que lo que Foucault está planteando es una hermenéutica, ¿no? A mi manera de ver, Foucault no está planteando una hermenéutica en el sentido de un arte de interpretarse eternamente hasta ver qué sale, ¿no? Por supuesto que no lo plantea en el libro. El título se lo pusieron igual que aquí en México le pusieron, bueno, que en español le pusieron La inquietud de sí.
nada que ver. En francés es ceci de soi, ¿no? En latín es pura sui, en griego es epimelia o tú, ¿no? Y eso no quiere decir inquietud de sí. No es lo mismo que tú estés muy inquieta por mí a que tú me cuides o que yo te cuide. Tiene que ver con prácticas del yo, que tiene que ver con lo que dice Berta, con políticas. Esta idea del cuidado de sí mismo como una cuestión psicológica o de interaccionismo simbólico, de todos nos sentimos bien, nos tomamos de la mano, eso no. Me parece que ha habido una reducción, como suele suceder más en la pedagogía. Yo lo he dicho muchas veces, hoy me da gusto escuchar de Berta esta crítica al aprendizaje significativo. Siempre lo he dicho, a mí hablar de aprendizaje significativo me parecía como subir para arriba, bajar para abajo, entrar para adentro, ¿no? Es una tautología. ¿Que acaso existe otra forma de aprendizaje que no sea significativo? El hecho de considerar el aprendizaje como algo socialmente significativo, como un saber socialmente productivo, en donde lo que se debe valorar son otras cosas y no solamente la acción psicológica de la conciencia, hace pensar en una idea del cuidado de sí mismo muy distinta a lo que los organismos internacionales y los gobiernos tratan de aplicar. Nos están vendiendo la idea, como sucede, del cuidado de sí mismo, abaratándola, ¿no? Yo me pregunto, y se los he preguntado muchas veces a mis compañeros pedagogos, todos son constructivistas. Hace 10 años o 20 años todos eran didácticos críticos. O sea, es como según les pega la moda a los pedagogos, ¿no? Yo creo, me parece, que una de las cosas que la pedagogía, bueno, es difícil, ¿no? Es difícil, porque la sociología igual, la filosofía también, hablar de hermenéutica ahora también se ha convertido en una moda, ¿no? Un uso bastante común. Yo digo, incluso en el texto que leí, que precisamente Foucault describe lo que era la hermenéutica analógica. Claro que tiene una distancia fuerte con esta propuesta renacentista, ¿no? No digo que no sirva la hermenéutica, ojo, porque también luego dicen, no, entonces la hermenéutica no, tampoco. Pero es fácil para todos, es cómodo decir, bueno, pasamos de un poco estructuralista o un poco genealogista y luego llegamos, por supuesto, a donde teníamos que llegar, a la hermenéutica, ¿no? Y eso pues abona bien para quienes profesan la cuestión de la hermenéutica. No es así. Me parece que lo último que está planteando Foucault, compañera, no es una hermenéutica del sujeto, es una práctica, son prácticas del yo, lo cual no implica que no haya una interpretación. Cuando Marco Aurelio habla con su mamá, cuando habla de Fronto, o cuando habla de su vida cotidiana, no nos está tratando de plantear esto de tomarnos las manos y seamos todos muy felices, seamos, no, lo que está planteando es una práctica de sí importante, que como ya lo ha escrito la profesora Blanca y Berta con relación al cuidado de sí mismo, tiene que ver con, sobre todo con el tema del conocerse a ti mismo, que tampoco es esta idea frecuente utilizada entre nosotros de conocerse como si tuviéramos una esencia, ¿no? Sino sobre todo, como dice Foucault, pues saber preguntar. Bueno, con relación a la idea del cuidado de la hermenéutica como del mismo vacío, a esto me refiero. No es una crítica a Foucault, todo lo contrario, me parece que hay quien lea a Foucault desde esa perspectiva, sobre todo quizá algunos multiculturalistas, ya que son otro de los temas de moda en la sociología, ¿no? De todo es multiculturalismo, digamos, entonces esta idea de que el cuidado de sí pasa por cuestiones exclusivamente de género o de edades o de derechos humanos. Me parece que Foucault no está en la base de este tipo de planteamientos, todo lo contrario, ¿no? Con relación a lo que decía la compañera Ana, me parece importante efectivamente que nosotros tratemos de pensarnos, porque difícilmente cuando alguien me dice que somos latinoamericanos, yo ya no sé bien qué es ser latinoamericano, no sé bien, hace algunos 10, 15 años me quedaba más o menos claro. Esta idea de lo post-latinoamericano, aunque suelo ser enemigo de agregar prefijos a las palabras, nos permite pensar que hay algo distinto en nuestra condición, ¿no? Y efectivamente, como decía la compañera Ana, para mí el tema del cuidado de sí no es un tema exclusivo de una disciplina, pero si hubiera una disciplina que por excelencia se encarga o tiene como propósito el cuidado de sí, es la pedagogía, ¿no? Porque también podríamos decir lo mismo de la enfermería, ¿no? Sin duda, las enfermeras en mucho están relacionadas con el cuidado de sí, pero la pedagogía además estaría encargada de la reflexión del cuidado de sí, de la reflexión epistemológica, teórica, de la reflexión hermenéutica, si quieren ustedes también,
esa sería, digamos, una de las tareas de la pedagogía. Y bueno, finalmente, es todo. Gracias. Muchas gracias. Nada más quiero señalar lo siguiente. Pretendí presentar una crítica al enfoque por competencias. Si no se entendió así, perdón. Y mi crítica iba justamente por considerarla como un efecto del modelo de la modernidad, ¿sí? Desde luego que no estoy de acuerdo ni a favor del modelo del enfoque por competencias, y lo que me interesaba remarcar era la relevancia que nos indica Foucault de integrar, de anudar, de enlazar la acción ética del sujeto con la acción política, y que me parece que ese aspecto quien lo puede llevar a cabo es el proceso educativo. Gracias. Pues muchísimas gracias a cada uno de los profesores. Bueno, queremos agradecer la presencia de nuestros participantes, avisar que el día de hoy es a las 5 de la tarde en el Instituto de Investigaciones Económicas. El día de mañana es en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el Laboratorio Flores Magón, así mismo como el viernes. Mañana tendremos la otra conferencia magistral de Luca Palomini, y el viernes tendremos la conferencia magistral con el Instituto de Investigaciones Políticas que nos aportará pues, una gran apertura. Muchísimas gracias, nos vemos.